La semana pasada vimos que nosotros como iglesia, como comunidad de creyentes, somos ilustrados como piedras vivas. Así nos presentó el apóstol Pedro una visión de la iglesia. Nosotros como iglesia somos piedras vivas que hemos sido plantados o edificados sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pinta delante de nosotros una visión comunitaria del cristianismo. El cristianismo se vive en comunidad y nos ayuda a ver que la obra de santificación, de transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, no la hace en aislamiento, sino en la comunidad de la iglesia. Después de hacer esto, el apóstol Pedro describe de una manera bien bella nuestra identidad como comunidad de creyentes. Y después de definir o de recordarnos nuestra identidad, nos dice cuál es uno de los principales propósitos para los cuales existimos como iglesia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en 2 puntos bien sencillos. Por medio de este mensaje vamos a ser recordados que tú y yo, si estás en Cristo, somos el pueblo escogido de Dios y que existimos para anunciar las excelencias del Salvador. Para eso es que existimos. Esto lo vamos a ver de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Leo la palabra de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. 2 cosas vamos a ver en este glorioso pasaje: nuestra identidad y nuestro propósito. Punto número 1, somos el pueblo escogido de Dios. Si te fijas, nuestro pasaje empieza con un pero. Básicamente empieza con un contraste. El argumento que el Espíritu Santo está haciendo aquí está ligado al versículo anterior. Quiero que lo leas conmigo ahí, el versículo 8, la última parte del versículo 8. Pues ellos tropiezan, hablando de los incrédulos, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. En el pasaje anterior veíamos que los que rechazan o tropiezan con Jesús, lo rechazan porque son desobedientes a la palabra en el fondo de su corazón. Esa es la razón por la que lo rechazan. No lo rechazan porque Jesús no sea glorioso, no lo rechazan porque no sea lo suficientemente real o convincente, lo rechazan porque en el fondo de su corazón son desobedientes a la palabra. En el día final, ninguna persona será condenada injustamente por Dios. Todos aquellos que se pierdan, todos aquellos que terminen en el infierno, que pasen a una eternidad sin Dios y sin esperanza, van a terminar ahí porque en el fondo de su corazón ellos decidieron desobedecer al Señor. Ellos decidieron rechazar su palabra. Fíjense esto, miren. Hay personas que están aquí entre nosotros que aunque están aquí sentados, no están siguiendo a Jesús.
lo han rechazado. Vienen aquí ya sea por compromiso familiar, social, o simple y sencillamente por religiosidad, ¿verdad? Tú necesitas saber que la razón por la que estás viviendo de esa manera no es porque Dios no se haya revelado a tu vida. No es porque porque no te haya mostrado en múltiples, instancias que Él te ama y que es real. La razón por la que tú lo estás rechazando, y es bueno que lo veas, es porque en el fondo de tu corazón eres desobediente a la palabra. Estás rechazando la palabra porque quieres vivir siguiendo tu voluntad. Y en el día final, si tú persistes en vivir de esa manera, te vas a perder por esa desobediencia. Luego de establecer eso, Pedro dice que todas aquellas personas que terminen perdiéndose debido a que viven en desobediencia, dice algo que no es tan fácil de entender, ¿verdad? Dice que viven así porque estaban destinadas para ello. Es decir, que estaban separadas por Dios para ese final de muerte y destrucción. ¿Qué es lo que significa la palabra destinados, verdad? Pedro está diciendo, estas personas que viven en desobediencia, es como si Dios los separó para ello. Dios los separó para esa vida de muerte y de destrucción. Y una vez que hace eso, que Pedro nos explica la dinámica de los no creyentes, como que voltea a ver a la iglesia y nos empieza a introducir nuestra identidad. Y lo introduce con un pero. Y nos dice que nuestra condición es totalmente diferente a las de aquellos que se pierden. Nos está diciendo la iglesia tiene un destino diferente. Ellos están destinados no para ver la ira, sino para ver la salvación. Ellos han sido separados por Dios para ver su perdón, su misericordia, su favor inmerecido, su favor inagotable y firme. Y la razón por la que nosotros, la iglesia, disfrutamos eso y lo disfrutaremos, esa razón no está en nosotros, sino en Él. Vamos a ponerlo así, mire. Si los incrédulos se pierden por su desobediencia, nosotros, la iglesia, somos salvos y disfrutamos de su gracia no por nuestra obediencia, sino porque Dios tomó una libre decisión de escogernos para Él. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Velo ahí conmigo en el versículo 9. Pero, a diferencia de los que han sido destinados a muerte, pero ustedes, hablándole a la iglesia, hablándole a nosotros que estamos en Cristo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Se nos está ayudando a ver nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como cristianos. Y Pedro nos está diciendo, tu identidad surge, tu identidad nace, tu identidad se sostiene no de algo que tú hiciste, sino de una decisión que Dios tomó de bendecirte, simple y sencillamente. El origen, el corazón y el fundamento de nuestra identidad, hermanos, no es nuestra obediencia o nuestra moralidad, sino la decisión que Dios tomó libremente, soberanamente, de escogernos para Él, de darnos el honor de hacernos sus siervos, de separarnos para Él y de adquirirnos para Él.
El que tú y yo captemos esto. Y no solo lo captemos, sino que lo creamos. Y que lo creamos disfrutándolo. Y que no solo lo captemos, lo creamos disfrutándolo, sino que permanezcamos creyéndolo, aferrados a esto. Es transformador. Es liberador. Porque nos ayuda a ver, entre otras cosas, que nuestro valor como personas reside no en algo que nosotros hacemos. Tu valor como persona reside no en tu desempeño, no en lo que produces, sino en lo que tú eres por decisión de Dios. En la decisión que Dios tomó de hacerte suyo para Él. De hacerte suyo para siempre. Vamos viendo lo que significa cada una de estas descripciones que se nos dan en este pasaje, que nos van a ayudar a comprender mejor cuál es nuestra identidad delante de Dios. Nos va a ayudar a captarlo mejor. Como que se describe nuestra identidad como iglesia desde 4 ángulos distintos. Primero se nos dice que somos linaje escogido. El término linaje es así como elegante. Y lo que está comunicando es que nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Somos la verdadera descendencia de Abraham. Los verdaderos hijos espirituales de Abraham. El nuevo y el verdadero Israel. Los hijos de la promesa. Los hijos que Dios prometió darle a Abraham. Esos somos nosotros, la iglesia. El verdadero pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha bendecido y que lo ha hecho un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Eso es la iglesia. Eso eres tu iglesia. Eso eres tú. Tú eres un pueblo que Dios ha bendecido, pero que no solo ha bendecido, sino que te ha hecho un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Esa es nuestra identidad. Nosotros, la iglesia, somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, el especial tesoro de Dios. Aquellos hombres y mujeres que Él ama. Aquellos hombres y mujeres que Él ve. Aquellos hombres y mujeres que Él atesora para Él por encima de todos los demás pueblos de la tierra y de todo lo demás que existe. Somos su especial tesoro. La iglesia, tú eres el pueblo predilecto de Dios. Tú eres aquel pueblo que cuenta con Dios. Tú cuentas con Él. Tú tienes a Dios como tu Padre, como tu Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo, esa es tu identidad. Esa es tu identidad. El teólogo J.I. Packer dice que la mejor definición de un cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Si tú has puesto tu fe en Cristo, eso eres tú. Tú tienes a Dios por Padre. Te lo voy a repetir. Tú cuentas con Él. Tú cuentas con su amor. Tú cuentas con su favor. Tú puedes esperar su favor. Tú deberías de esperar su favor. Tú cuentas con su protección. Tú cuentas con su favor distinguido. Tú cuentas con su ayuda. No solo el día de hoy, sino todos los días de tu vida. Todos los días que te restan de vida. Y no solo todos los días que te restan de vida, sino toda la eternidad. Toda la eternidad. Tú que estás en Cristo, tendrás a Dios por Padre. Y somos los hijos de Dios. Este pasaje nos dice,
Como lo decíamos ahorita, no por nuestros méritos, no por nuestra obediencia, no por nuestra alta moralidad, no por nuestras capacidades, sino porque Él nos amó a pesar de nuestra rebeldía y nos escogió para Él. El testimonio del Nuevo Testamento lo vemos en Corintios. Se nos dice que el Señor escogió ¿a quién? No a los mejores del mundo, no a los más capaces del mundo, no a los más morales del mundo, sino a lo vil y a lo menospreciado. No solo lo vil y lo menospreciado, sino lo necio del mundo, lo débil, lo que no es. Eso es lo que el Señor escoge. Él nos vio y nos dijo, tú eres para mí. Y nos tomó para sí mismo. Somos linaje escogido. Eso es la iglesia. Tú entras a la iglesia y estás entrando a una comunidad de personas que Dios vio y escogió. Y es importante captarlo porque tú y yo nos gozamos de que el Señor nos ha elegido para Él. Y luego llegamos a la iglesia y decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué lo eligiste a Él, verdad? Está bien a mí y a ese también, pero a este no. A veces así le hacemos o así pensamos. Pero esa es la iglesia. La iglesia somos este grupo de personas que Dios escogió para sí mismo. Para que disfrutemos de su cobertura, de su cuidado, de su amor, de su provisión por el resto de nuestras vidas y de la eternidad. Tú y yo necesitamos captar esto. Que somos los hijos escogidos de Dios. Sinclair Ferguson dice que el captar nuestra identidad nos transforma. Tú captas esto y esto te va a transformar. Segunda categoría, real sacerdocio. Después de describirnos así, nos describe como real sacerdocio, como sacerdotes reales. En pocas palabras, sacerdotes del más alto rango. Los sacerdotes que están en la cámara del rey, que están cerca del rey. Básicamente nos está describiendo como siervos de Dios. Eso somos, iglesia. Nosotros somos los siervos de Dios. Somos hombres y mujeres que existen para servir a Dios. Que existimos para ministrarlo. Que existimos para complacerlo. Que existimos para agradarlo por medio de nuestras ofrendas y de nuestros sacrificios. Es bien interesante porque es bien interesante que se nos describa como sacerdotes, porque los sacerdotes reales en la antigüedad estaban en la cámara del rey para presentar ofrendas a Dios a favor del rey. Estaban en la cámara real para presentar oraciones a favor del rey para que Dios bendijera al rey, lo guiara en su voluntad y prosperara su reino. Esa era como la función del sacerdote. Nosotros como iglesia somos sacerdotes de la cámara real, sí, pero servimos a un Dios que es perfecto. Servimos a un rey que es perfecto. A un rey que no tiene pecado. Somos sacerdotes reales que servimos al Rey Jesucristo, que no necesita ofrendas por sus pecados, porque Él nunca pecó. Nosotros somos sacerdotes de un Rey que no necesita intercesión, que no necesita la bendición del Padre. Servimos más bien a un rey que presentó un sacrificio definitivo por nosotros. Entonces somos sacerdotes así como diferentes. Ministramos a Dios, estamos cerca del Rey Jesucristo, pero estamos en la cámara real ministrando al Dios Padre por lo que el Rey hizo en nuestro lugar. Porque Él pagó todos nuestros pecados.
Nosotros somos sacerdotes que servimos a un rey que continuamente intercede por nosotros. Servimos a un rey cuya presencia es nuestra garantía. Nosotros servimos a un rey que garantiza nuestra aceptación por Dios el Padre. Nosotros servimos a un rey que por su presencia y su intercesión, el perdón, el favor, el cuidado y la bendición de Dios permanece sobre nosotros. Mientras el Rey Jesucristo esté sentado en su trono, todos los sacrificios que nosotros le presentemos a Dios el Padre serán aceptados. Y no solo aceptados, sino todo servicio que nosotros le presentemos a Dios con el objetivo de agradarlo será aceptado y recompensado. Gracias a nuestro Rey Jesucristo. Esta categoría nos ayuda a ver que nosotros como iglesia somos un pueblo que ha sido apartado de entre todos los pueblos de la tierra para el servicio de Dios y del Rey. Es lo que somos, iglesia. Somos un pueblo que existe para atender sus peticiones, para presentar sacrificios espirituales a Dios Padre por medio de Él. Y es bueno que nos veamos de esa manera también, como siervos de Dios. Somos hijos escogidos, linaje escogido, y somos siervos. Somos siervos del Rey. Tercera categoría, nación santa. Después se nos describe como una nación santa, un pueblo que ha sido apartado para Dios, dedicado a Dios, un pueblo consagrado para Dios, un pueblo que por la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos sido purificados para Él. Un pueblo que debido a que estamos en Cristo, el Señor nos ve completos. ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? Como una nación santa, como una nación completa. De hecho, es curioso, ¿verdad? Pero a veces la Escritura hace declaraciones así bien atrevidas que nos es difícil creer o difícil de tragar. Dice, por ejemplo, Hebreos 10:14, que nosotros hemos sido santificados y hechos perfectos para siempre por la obra de Cristo. Si tú estás en Cristo, tu iglesia que estás en Cristo, eres una nación santa. Así es como Dios te ve, como un pueblo completo. Voy a utilizar la palabra de Hebreos, un pueblo perfecto. Él te ve completo, perfecto. Un pueblo, y voy a hacer una frase así también, como atrevida, pero se las voy a decir. Así es como dicen los teólogos. Un pueblo digno de Él. Somos dignos de Él no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hicimos, sino por la obra perfecta, poderosa, gloriosa que Cristo hizo en nuestro lugar. Eso eres tu iglesia, un pueblo santo. Un pueblo santo que vive en medio de un mundo impío. Un pueblo, sí, que es imperfecto. Somos una obra en proceso de construcción, pero somos un pueblo a quien Dios ve y define como el producto terminado. Dios te ve y te define como el producto terminado, porque Él está viendo lo que va a hacer en ti. Así como
como un constructor arquitecto que se acerca a un terreno todo baldío y que sabe lo que va a construir ahí en ese terreno. Dice, mira esa casa tan hermosa. Y tú estás ahí viendo nomás un llano con hierbas, ¿verdad? Pero Él está viendo el final. Así es como Dios te ve, iglesia. Dios te ve, tú eres un pueblo separado para Dios, santificado para Dios. Pero no solo separado, sino eres un pueblo que Dios ve e identifica como el producto terminado. Una nación santa, pura, completa. Cuarta categoría. Pueblo adquirido para posesión de Dios. En la última descripción de la identidad, se nos dice que como iglesia somos una comunidad que tiene dueño. Tu iglesia tienes dueño. Si alguno de ustedes se levanta queriendo hacerle daño a la iglesia, se mete con el dueño de la iglesia. La iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece al Señor. Y le pertenece al Señor porque Él la compró para Él. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios nos compró para sí mismo, como veíamos en el capítulo 1. Y nos compró para sí mismo no con oro o plata, sino con sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Si nosotros entendemos, hermanos, que tenemos dueño, eso nos lleva automáticamente a concluir que no podemos vivir como nosotros queremos. Que nosotros no podemos vivir haciendo aquello que nos agrada o nos parece bien. El mundo puede hacer eso. Que haga eso el mundo si quiere. Pero nosotros tenemos dueño. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos posesión de Dios. Nuestra parte es vivir como nuestro dueño desea que vivamos. Nuestra parte es seguir su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Nos compró para Él. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Después de que Pedro, nos da este vislumbre de nuestra identidad, que es bien importante que nosotros captemos. En el siguiente versículo nos dice cuál es nuestro propósito como iglesia. Punto número 2. Existimos para anunciar las excelencias del Salvador. Pedro aquí claramente, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta que nosotros fuimos escogidos por Dios, hechos los siervos de Dios, que fuimos santificados o purificados para Dios, que fuimos adquiridos para ser posesión de Dios con un fin específico. ¿Cuál es ese fin? Anunciar las excelencias del Salvador. Quiero que lo veas ahí conmigo. Voy a leer desde el principio. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Aquí nos está diciendo el Señor, el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pedro, que la iglesia existe para un propósito bien específico. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar, proclamar las virtudes o las excelencias de Cristo Jesús. Para eso existimos como iglesia. Existimos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros como iglesia fuimos creados, existimos no para hablar de nosotros mismos, no para hablar de nuestras obras o de nuestros programas, no para hablar de nuestras virtudes o de la grandeza de nuestros líderes, de la grandeza de sus maestros. La iglesia no existe como una plataforma para que exhiba el carácter, el carisma de unas personas. La iglesia existe para hablar de un hombre. La iglesia existe para hablar de un hombre de carne y de hueso, que hace 2000 años nació de una virgen. La iglesia existe para hablar de un hombre que vivió una vida perfecta. Para hablar de un hombre que nos mostró ser uno con el Padre. Que nos enseñó a ser el Dios encarnado, el Dios hombre. La iglesia existe para hablar de esta persona que vino a mostrarnos cómo es Dios el Padre. Que vino a enseñarnos cómo ser salvos de la ira en el juicio final. La iglesia existe para enseñarnos cómo debemos de vivir para agradar a Dios el Padre. La iglesia existe para anunciar que el Dios hombre murió en una cruz en nuestro lugar, llevando ahí en el madero todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Toda nuestra malicia, todo nuestro engaño, todas nuestras hipocresías, todas nuestras envidias, toda nuestra difamación, toda nuestra amargura, toda nuestra impureza, toda nuestra rebeldía, la llevó en esa cruz en nuestro lugar. La iglesia existe para anunciar que este hombre, una vez que murió, fue sepultado. Y que al tercer día resucitó de los muertos. La iglesia existe para anunciar que este hombre, después de resucitar, se presentó 40 días a sus apóstoles, a sus discípulos. Y que después de esos 40 días ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Para eso existe la iglesia. La iglesia existe para anunciar esta vieja y gloriosa historia. Para anunciar el carácter, la hermosura, las virtudes, las excelencias y la obra perfecta de Jesucristo. Para eso existimos, iglesia. Existimos para anunciar las excelencias, las virtudes, la obra perfecta de Jesucristo, el Rey de todos los reyes de la tierra, el Señor de todos los señores, el primero y el último, aquel que hizo todas las cosas, quien sostiene todas las cosas y el único que estará de pie en el último día. La iglesia existe para anunciar ese nombre. Ese nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar. Ese nombre ante el cual toda lengua jurará lealtad. Para eso existe la iglesia. Y es importante que nosotros que estamos viniendo a la comunidad de la iglesia, busquemos ese propósito aquí, ¿verdad?
Porque es posible que nosotros vengamos a esta comunidad buscando algo diferente a esto. El Señor nos dice, la iglesia existe para exaltar, para anunciar las virtudes de Jesucristo. Es posible que haya personas que vengan a la iglesia no buscando eso, sino buscando a lo mejor amigos. Buscando una comunidad de personas que satisfagan sus necesidades, que lo ayuden con sus dificultades. Personas que a lo mejor se acercan a la iglesia buscando que la iglesia los ayude a solucionar sus vidas. Y yo quiero animarlos a que simple y sencillamente nos alineemos al propósito para el cual el Señor nos dice que la iglesia existe y que tú celosamente persigas eso. Y lo voy a poner así, que tú celosamente demandes eso. Que tú te acerques a la iglesia y básicamente nos digas a los pastores, le digas a tus líderes, dame de Jesús. Enséñame de Jesús. Muéstrame las excelencias de Jesús. Si tú te acercas a la iglesia buscando eso, lo único que va a pasar es que el Espíritu Santo va a usar a la persona que sea que esté enfrente de ti para hacer una obra poderosa en tu vida. Y vas a encontrar lo que realmente necesitas. Algo que necesitamos tomar en cuenta aquí, que el énfasis que el apóstol Pedro está haciendo es comunitario. Acuérdense de eso. La semana pasada veíamos que somos piedras vivas, una casa espiritual. El énfasis aquí es comunitario. Estamos viendo a la iglesia como pueblo, como cuerpo. Y se nos dice que nosotros juntos existimos para eso. Piensa en esto conmigo, mira. Todo lo que hacemos como cuerpo de creyentes tiene ese objetivo. ¿Qué pasó ahorita en el servicio dominical? ¿Cómo empezó? Nosotros empezamos con un tiempo de alabanza. Un tiempo de alabanza donde se estaban anunciando las excelencias del Salvador. Escuchamos música que estaba siendo elaborada por músicos capaces con instrumentos que están por medio de sus instrumentos anunciando las excelencias del Salvador. Detrás de los músicos hay una cabina de sonido, ¿verdad? Y esa cabina de sonido está equilibrando, ecualizando las voces y el sonido. ¿Para qué? Para que juntos como congregación escuchemos y cantemos de las excelencias del Salvador. Hay gente en proyecciones que están atrás poniendo las canciones, y lo que ellos están haciendo no simple y sencillamente es picándole un botoncito a la computadora, sino están contribuyendo a anunciar algo entre nosotros, anunciar las excelencias de Jesús. Estamos en un auditorio limpio, nos sentamos de una manera ordenada, porque hubieron personas que limpiaron este auditorio. Y lo limpiaron porque están contribuyendo a que se anuncien las excelencias del Salvador. Tú fuiste dirigido por ujieres y afuera por personas que estaban en el estacionamiento, y todas ellas están contribuyendo a eso. Después de eso dimos nuestros diezmos, hermanos. Nuestros diezmos y ofrendas sirven específicamente para eso. ¿Para qué? Estamos financiando la operación de esta iglesia local. ¿Para qué? Para que se anuncien las virtudes de Jesús. Después de eso escuchamos un mensaje, y en este mensaje se nos habla de Jesucristo de manera simultánea. Hay un ministerio de niños donde hay padres de familia, madres de familia hablándole a la siguiente generación de Jesucristo. Y luego entre semana, ¿qué es lo que hay? Múltiples contextos de comunión, grupos de casa, discipulados, equipamientos, cursos, consejería. Y todos ellos están cumpliendo principalmente ese objetivo.
contribuir de alguna manera para que las excelencias del Salvador sean anunciadas. Cada vez, hermanos, que vean ustedes una oportunidad de servicio, ya sea colaborando en estacionamiento, en el ministerio de niños, con mujeres, limpiando el edificio, es una oportunidad que el Señor está presentando delante de nosotros para que estemos ahí, en la línea de fuego, contribuyendo a que las virtudes de Jesús sean anunciadas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien. Una vez que escuchamos esto, es posible que nos sintamos contentos y que nos sintamos satisfechos de concluir que como iglesia estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y es bueno que veamos que esta congregación local es una congregación que se distingue por su servicio. El Señor nos usa aún como congregación local para que ese servicio que prestemos sirva a otras iglesias. Y es bueno eso. Pero es importante también tomar en cuenta que el contexto del pasaje, la carga de este pasaje está enfatizando que la iglesia es llamada a anunciar las excelencias del Salvador, no solo adentro de sus cuatro paredes, sino también afuera, en el mundo impío en el que vivimos. Piensa en esto conmigo, mira, un anuncio por naturaleza se le da primordialmente a aquellas personas que desconocen las noticias que se les están anunciando. Si tú y yo nos fijamos en el contexto de este pasaje, nos damos cuenta que está rodeado de no creyentes el pasaje. En los versículos anteriores se nos está hablando de personas que tropiezan con Jesús. Personas que caen, que se lastiman por ese tropiezo. Personas que viven en desobediencia, que caen y que son destruidos. Se nos describía implícitamente en el versículo anterior que hay personas que no tienen la riqueza que hay en Cristo y que están corriendo a enfrentar la ira de Dios en el juicio final. En nuestro pasaje se nos está contrastando personas que viven en tinieblas, personas que destruyen sus vidas y sus familias porque viven en tinieblas. Personas como tú y como yo, a lo mejor hasta mejores que nosotros, pero que no tienen a Dios, que no cuentan con Él. Personas que viven bajo condenación, que en lugar de vivir bajo la misericordia de Dios, están bajo su ira. Es la carga de alrededor del pasaje. Y si eso fuera poco, en los siguientes versículos, lo que vamos a ver la siguiente semana, es que Dios nos llama a vivir de una manera irreprochable delante de ellos, delante de los que no conocen a Dios. Y al poner esto delante de nosotros, yo entiendo que el apóstol quiere que en amor nosotros estemos conscientes de que el mundo impío en el que tú y yo vivimos necesita a Jesús. A veces pudiéramos pensar que el cristianismo simple y sencillamente es venir a la iglesia a recibir todas estas enseñanzas que están haciendo una diferencia concreta en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero pasajes como estos nos dicen y nos ayudan a ver que el Señor tiene algo más grande para nosotros que eso.
Y que Él quiere que tú y yo vivamos conscientes de que vivimos en medio de un mundo impío que necesita a Jesús. La gente a nuestro alrededor, hermanos, se está desquiciando, literalmente. Empezaron primero defendiendo su capacidad para definir el bien y el mal. Y luego empezaron a abogar por su derecho a definir su género sexual. Locuras. Hombres diciendo que son mujeres, mujeres diciendo que son hombres y que son hombres o mujeres por elección, no por naturaleza. Bueno, pues ahora los hijos de esas personas que están creyendo locuras son personas hechas a imagen de Dios, que se están definiendo a sí mismos como animales. Dime si eso no es una locura. Y todo esto ha sucedido en menos de 70 años, hermanos. Imagínense cómo va a estar el mundo en 30 años. Y si eso fuera poco, la locura que hay en el mundo, que está destruyendo a las siguientes generaciones, si eso fuera poco, la realidad es que el mundo está corriendo a enfrentar la ira de Dios por toda la eternidad. Quiero que veas este pasaje conmigo, Juan 3:36. Fíjate lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Yo a veces le digo al Señor, te lo confieso, le digo, Señor, yo no quiero creer estos pasajes. Yo preferiría no creerlos. Porque si los creo, como que pone una responsabilidad en mis hombros. De que mis vecinos, así como tus vecinos, mis amigos, así como tus amigos, mis familiares, así como tus familiares, aquellas personas que no conocen a Cristo, que ven a Cristo como una opción que no los convence. Ellos van a enfrentar la ira de Dios por toda la eternidad. Aquí Pedro nos está diciendo, tú vivías como ellos. Tú vivías como ellos. Es por eso que no debemos de darnos así como baños de santidad cuando estamos con el mundo. Ay, yo sé por qué dices esas palabras. Que mis hijos no se junten con los tuyos porque se contaminan. Tú y yo vivíamos ahí. A lo mejor peor que como ellos viven. Y la razón por la que estamos aquí es porque hubo uno que nos tomó de las tinieblas y nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Esa es la única razón. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos el mensaje del Salvador. Nosotros como iglesia conocemos las excelencias del Salvador. Nosotros como iglesia tenemos lo que este mundo necesita. Este mundo no lo va a cambiar un desarrollo en la ciencia, mayor educación o progreso tecnológico. Lo que va a cambiar este mundo es conocer las excelencias del Salvador. El mundo, el progreso del mundo, piénsalo en esto, mire. El progreso del mundo sí trae algunos beneficios, es la realidad. Hace nuestra vida más fácil, sí, es la realidad. Pero está siendo usado mayormente para que los hombres pequen de maneras más sofisticadas. Para que los hombres se maten unos a otros de maneras más sofisticadas. La esperanza del mundo es conocer las excelencias de Jesús.
Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar esas excelencias al mundo. Tenemos esa responsabilidad, porque por medio de ese anuncio muchos de ellos vendrán al conocimiento de la verdad. Piensa en esto conmigo, mira. El contexto de este pasaje es comunitario. Eso significa que el propósito que se nos está dando en este pasaje es para nosotros, para todos nosotros. No es así como que, mira, dentro de la iglesia hay evangelistas. Y esos evangelistas tienen la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que los salvó de las tinieblas a su luz admirable. Pero todos los demás no. El contexto de este pasaje es comunitario. Y aquí se nos está diciendo, y yo entiendo, como que yo creo que el Señor nos está retando a crecer en esto como iglesia. Que así como somos diligentes y apasionados y reconocidos por ser una iglesia que sirve mucho a la comunidad de la iglesia dentro de sus cuatro paredes o a otras iglesias en Latinoamérica y en el mundo, que así como lo estamos siendo, seamos una iglesia con sus ojos hacia afuera, sirviendo al mundo con la misma diligencia, con la misma excelencia. ¿Por qué? Porque allá también hay una necesidad. El mundo necesita a Jesús y tú y yo tenemos a Jesús. Tú y yo lo conocemos, nos encontramos con Él todos los días, nos consuela, nos transforma. Tú y yo tenemos lo que el mundo necesita. Es por eso que el Señor nos llama a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable. La visión del Nuevo Testamento de la iglesia es una iglesia militante. Una iglesia militante. Una iglesia que avanza sin miedo. Una iglesia evangelista. Una iglesia que está proclamando el evangelio de una o de otra manera. Porque ama a Jesús. Y porque ama al mundo que se está perdiendo también. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, hermanos, con nuestra vida en santidad, con nuestra vida de amor, con nuestra compasión por ellos y con nuestras palabras. Y con nuestras palabras. Quisiera tener más tiempo para expandir en esto, pero para efectos de este mensaje nos vamos a concentrar en la carga principal de este pasaje. Tu campo de influencia necesita escuchar acerca de Jesús a través de tus labios, a través de tu boca. Ellos necesitan escuchar que tú les anuncies las excelencias de tu Salvador. Mira, no en culpa, no en religiosidad, porque si tú y yo salimos a anunciar las excelencias del Salvador sintiéndonos culpables y haciéndolo porque es lo que los cristianos tienen que hacer, lo único que vamos a hacer es que no va a funcionar y tú vas a decir, esta onda yo no puedo, mejor ya no lo hago. Que lo hagan los que quieren dar a conocer a Jesús, yo no. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer en fe. Lo tenemos que hacer en fe. Confiando que es Dios el que salva. Y si tú y yo entendemos que es Dios el que salva, que Él es el que hace la obra, entonces nos acercamos a otras personas que no conocen a Cristo y simple y sencillamente nos interesamos en sus vidas. Tú les haces preguntas. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te va? Y simple y sencillamente los escuchas. Al punto que ellos entiendan, esta persona está interesada en mí.
El mundo está repleto de vendedores que están queriendo quitarle algo a la gente. Tú y yo necesitamos anunciar las excelencias de Cristo Jesús de una manera diferente. Anunciamos sus excelencias no buscando quitarle algo a la gente. No buscamos algo de ellos. Buscamos darles lo mejor que tenemos. Entonces lo hacemos amándolos, atendiéndolos, escuchándolos, sirviéndolos. Lo hacemos orando por ellos y orando por ellos por años. No es así como que un día oro por él y ya el siguiente día se va a convertir. A veces pasa. ¿Qué te gusta? Yo tengo 6, 7 años orando por algunos de mis vecinos y no han venido a la iglesia. Y sigo orando por ellos. Y los sigo invitando a mi casa. Y sigo buscando oportunidades de servirlos porque quiero que Dios me permita, me dé la oportunidad de hablarle de las excelencias de Cristo Jesús. Lo hacemos así, interesándonos en ellos, ahí en tu trabajo. Tú ahí estás en tu trabajo y tú tienes un privilegio que yo no tengo. Y es que estás conviviendo todo el tiempo con no creyentes. Yo convivo con puros cristianos todo el día. Bueno, parecen. No es cierto. Eso han de decir de mí. Pero tú estás ahí con ellos. Tú estás ahí con ellos. Ellos te cuentan de lo que hicieron el fin de semana, cómo se están pensando divorciar. Y tú estás escuchando. Yo quiero animarte a que ahí, simple y sencillamente, des pasos de contacto con ellos. Pasos de contacto. En oración. Y que proclames las excelencias de Jesús. Mira, todos nosotros tenemos diferentes capacidades para hacer esto. Algunos de ustedes son muy buenos para hacer argumentos. Bueno, si el Señor te dio esa capacidad para hacer argumentos, entonces tú articula el evangelio con ellos de una manera en la que puedan entenderlo. A lo mejor otros de ustedes son un poquito más tímidos. No pasa nada. El Señor nos hizo así, diferentes. A lo mejor a ti te es muy difícil anunciar las excelencias del Salvador de una manera así bien articulada. Pero sí puedes decirle esto: Jesús cambió mi vida. Jesús cambió mi vida y la sigue cambiando. Y aunque yo sigo pecando, me sigue amando y me sigue perdonando y me sigue transformando. Eso sí se lo puedes decir. Y número 2, los puedes invitar a la iglesia. Y se los traes al pastor Abelardo para que el pastor Abelardo les hable de Jesús. Lo puedes hacer también. Algunos otros de ustedes tienen una pasión por la Biblia. ¿Quién crees que te dio esa pasión? Y pueden dirigir un estudio bíblico. Invita a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Invítalos sin miedo. Invítalos darles el curso de Conoce a Jesús. Proclámales el evangelio. El propósito del Señor para la iglesia es que continuamente estemos yendo hacia afuera. El hecho de que tengamos invitados aquí cada semana es una bendición y un honor que el Señor nos concede. Pero vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si cada semana todos estuviéramos invitando a alguien? Yo creo que hubiera momentos en donde no cabría la gente aquí. Hubiera momentos en que tú y yo tendríamos que estar de pie. Imagínate si todos vivimos así, aquí en Ciudad Juárez. Conscientes, ahí en mi trabajo, ahí en mi colonia, ahí con mi familia. Estoy en el campo misionero.
mi responsabilidad es amar a esta gente y de una manera u otra compartir las excelencias de Jesús. ¿Cuál sería el efecto de eso? ¿Cuál sería el efecto de eso? Número 1, bien sencillito, instantáneo. El efecto de eso sería que el nombre de Jesucristo estará siendo exaltado a todo nuestro alrededor. En toda esta ciudad, repartidos por donde nosotros estamos, estaría el nombre de Jesucristo siendo ahí escuchado, anunciado. Se estarían proclamando sus virtudes y sus excelencias. Y definitivamente el resultado de eso es que muchos de ellos doblarían sus rodillas ante Jesús. Encontrarían en Él consuelo y salvación. Esta serie se llama Santos en un mundo que no lo es. Con esto concluimos, hermanos. Santos en un mundo que no lo es. Es como si el apóstol Pedro estuviera diciéndonos que una parte esencial de la santidad, una parte esencial de la Cristo semejanza, es caminar en la misión de Cristo Jesús. Una persona que es santa en su carácter, pero que no está viviendo en la misión de Cristo Jesús. Yo quiero someter a tu consideración que esta fotografía está incompleta. Porque Jesús no solamente vino a vivir una vida santa. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros, ¿verdad? Vamos a orar.